Que el Señor les bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio nuevamente el poder estar compartiendo la palabra en esta oportunidad. Para nosotros es un privilegio siempre el poder, hermano, poder tener el espacio y el privilegio para poder compartir, llevar una palabra, hermano, que el Señor quiere hablarnos para seguir en este caminar, seguir, hermano, en este caminar que sin duda alguna nos queda poco tiempo, pero sabemos que el Señor es fiel y el Señor, hermano, tiene el control de nuestras vidas. Bendecimos a los hermanos que se están conectando, hermano Kevin, hermana Carlita, que puedo alcanzar a visualizar. Qué privilegio, hermanos. Así que vamos a orar en esta noche. Amén. Y vamos a pedir al Señor su gracia y su misericordia. ¿Me acompaña usted a orar? Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido bueno, has sido maravilloso en nuestras vidas, has tenido el cuidado de nuestras vidas. En esta oportunidad, Señor, levantamos nuevamente nuestro corazón, sabiendo, Señor amado, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabiendo que solo a ti, Señor, podemos levantar nuestra voz, levantar nuestro corazón, Señor. Sabiendo que solo de ti pueden venir palabras de vida eterna. Gracias por habernos tomado en cuenta, gracias por señalarnos, gracias por habernos visto, Señor amado, y poner tu dedo de misericordia en nuestras vidas y llamarnos hijos y darnos esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias por ese amor, gracias por esa misericordia. Y en esta noche, Señor, te pedimos que esta palabra que vamos a compartir sea de bendición, sea de edificación, sea de restauración, de exhortación a nuestras vidas. Queremos caminar, Señor amado, esta última milla que nos queda con valor, con temor, con honor, Señor amado. Gracias. Te pido que en esta hora tú bendigas a los hermanos que ya se están conectando, a cada uno de los hermanos, Señor amado, por favor, bendícelos. Muéstranos en tu misericordia, Señor amado, revélanos a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Señor, nuestra condición, nuestra forma de caminar, Señor amado. Sabemos que ahora hemos sido llamados a andar como tú quieres, Señor, que andemos. Por favor, bendice a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, vamos a seguir estudiando la Escritura. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, si usted me puede acompañar. Y la vamos a abrir, hermano, en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a escudriñar o vamos a empezar a estudiar un poquito referente al mensaje que el Señor le manda a la iglesia de Sardis. ¿Qué es la iglesia de Sardis? En otras palabras, hermano, podríamos decir que es la iglesia muerta. Amén. Hemos visto, hermano, a través de los estudios cómo ha ido degradándose, hermano, el pueblo del Señor, si usted quiere llamarle así. La iglesia se ha ido degradando desde la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor, y llegamos, hermano, a estudiar hoy la iglesia de Sardis, y ahí vamos a ir viendo por qué le digo yo que es la iglesia muerta, hermano, o muchos le llaman la iglesia muerta. Entonces, fíjese, hermano, que dice la Escritura, capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Amén. Dice esto. Mire el mensaje que le dice a la iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Amén. Este es un mensaje, hermano, que el Señor le da a esta iglesia. Y es interesante ver, hermano, cómo el Señor viene y se presenta a esta iglesia. El mensaje que le manda a esta iglesia, y aquí estaba yo viendo, revisando otra versión, hermano, y dice el mensaje a la iglesia de Sardis: este mensaje te envía el que tiene el espíritu de las 7 formas de la perfección de Dios y 7 estrellas. Estoy al tanto de la obra que realizas. Tienes fama de estar vivo, pero sé que estás muerto. Despierta, cuida lo poco que te queda, porque aún esto está al borde de la muerte. Según las normas divinas, tus actos no son del todo correctos. Vuélvete a lo que oíste y creíste al principio. Guárdalo firmemente y arrepiéntete. Si no lo haces, iré a ti como ladrón cuando menos lo esperes y te castigaré. No obstante, hay en Sardis algunas personas que no han manchado sus ropas con la suciedad del mundo. Por eso, porque son dignas, caminarán a mi lado vestidas de blanco. Los vencedores recibirán ropa blanca, y no solo no borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré ante el Padre y los ángeles que me pertenecen. El que pueda oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, fíjese que es interesante, hermano, escudriñando un poquito el significado de Sardis. Muchos teólogos dicen que Sardis no tiene un significado o una traducción, y algunos otros, por ejemplo, yo encontré uno que dice que Sardis es el canto de gozo o de lo que queda. Eso a mí me llamó la atención, de lo que queda, ¿verdad? Como que ya se está muriendo, y eso relativamente va hablando, hermano, de la condición de esta iglesia. Y fíjese, hermano, que Sardis representa a un remanente y representa a la iglesia, hermano, que se abandonó en la apostasía. Me llama la atención, hermano, cómo el Señor habla de esta iglesia. Y solo para entender un poquito el contexto, que ese era lo que se movía, hermano, en esta iglesia, hermano, o en esta ciudad. Dice que era antigua capital de Lidia. Sardis era la antigua capital de Lidia, en la parte occidental de Asia Menor. Pero este lugar era un centro de adoración. Ya se dan cuenta que cada uno de los lugares donde estaban estas iglesias tenían sus particularidades, tenían sus propios dioses, su forma de vida. Unos eran, hermano, muy estudiosos, otros eran muy religiosos, otros, hermano, eran dados al vino, etcétera, todo lo que hemos estado viendo. Pero esta iglesia, este lugar tenía por diosa a la diosa, le voy a decir, Artemis. Y dice que esta era una diosa de la caza, de las fieras, de la naturaleza salvaje. Entonces, era interesante ver lo que ellos adoraban. Pero viene el Señor y le da el mensaje a esta iglesia, y yo trataba la manera de escudriñarlo en la tarde. Le decía: Señor, qué interesante la forma en que se muestra, se presenta. Hemos estado viendo en cada una de las iglesias, y hemos llegado a la conclusión, hermano, de que Él se presenta según las necesidades, según lo que le quería enseñar a cada una de las iglesias. Está dando ciertas particularidades o características de Él mismo para revivir, para, hermano, encauzar, para revertir, para que viniera un mensaje de exhortación a la iglesia y que pudieran entender cuál era la naturaleza de Dios, la naturaleza del Hijo, la naturaleza del mismo Espíritu Santo, para que retomaran nuevamente el camino. Y aquí me llama la atención porque empieza y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hermano, hemos visto en los demás estudios cómo el Señor se presenta, hermano, y en esta parte de la escritura me llama la atención porque habla que se presenta como el que tiene los 7 espíritus. Y cuando estamos hablando de espíritus, hermano, estamos hablando de vida. Cuando estamos hablando, hermano, de espíritus, me llamaba la atención esta versión, hermano, porque habla el que tiene el espíritu de las 7 formas de perfección de Dios.
Entonces está hablando, hermano, de las características de Dios mismo. Y solo para entender un poquito, hermano, en Isaías capítulo 11, habla de los 7 espíritus del Señor. Y solo los vamos a leer, hermano, y un día quizá el Señor nos permita estudiarlos un poquito a profundidad. Pero el Señor habla y usted dice el que tiene los 7 espíritus. ¿Y cuáles son esos 7 espíritus? Y fíjese que en el capítulo 11, su versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Oiga, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y el espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Y haré entender diligentemente en el temor de Jehová, etc. Pero nos está hablando de 7 manifestaciones, de 7 características del Dios mismo. En esta versión le dije que decía el espíritu de las formas de la perfección. O sea, ¿qué es la perfección de Dios? Podríamos ver estos 7 moveres que pueden haber en la misma naturaleza de Dios. Entonces, pero ¿qué está dando? ¿Qué enfoque? ¿Qué es lo que está hablando el Señor ¿qué es el mensaje que le está dando a esta iglesia? Está hablando el que tiene el espíritu, dice los 7 espíritus. Y cuando hablamos de espíritus, estamos hablando, hermano, de vida. Estamos hablando de la vida de Dios. Hoy la iglesia, sin duda alguna, hermano, nos hacen falta 4 temas, hermano, para terminar esta serie. Y quisiera empezar a estudiar un poquito el tema de conociendo al Espíritu Santo. Porque es tan importante el Espíritu Santo hoy. Es algo, es la parte de Dios, la parte de esa Trinidad de Dios que hoy está trabajando en nuestras vidas. Pero hermano, y hablamos y echamos mano del Espíritu, pero nosotros no sabemos verdaderamente qué es, quién es y qué hace. Amén. Ahora, ¿por qué se lo digo yo? Porque, hermano, me llama la atención cómo el Señor viene y le recrimina, si usted quiere llamarle de esa manera, y se da cuenta que en las demás iglesias, tu arduo trabajo, tu esfuerzo, tu esto, le dice, pero aquí nada más a esta iglesia, hermano, si vamos a hablar ya de los defectos de Sardis, aquí le dice, yo conozco tus obras. No le dice si son buenas, no le dice si son malas, no le dice conozco tu trabajo, tu arduo aquí. No, hermano, tu servicio, que a una iglesia todavía le habla, conozco tu servicio. Aquí tú tienes obras. Pero empieza el Señor y le dice, pero tienes nombre de que vives y estás muerto. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención. Porque él se presenta a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, hermano, que podríamos decir que era la iglesia muerta. Porque solamente tenía, hermano, tenía el nombre, tenía la fama de que estaba viva, pero ante los ojos de Dios, hermano, era una iglesia que no tenía, que estaba muerta. Ahora, ¿qué significa que una iglesia esté muerta? ¿Qué significa que una iglesia solamente tenga la fama, que tenga el nombre de que vive y está muerta? Yo puedo aterrizar, hermano, y el Señor me hacía comprender este tema o esta parte de este mensaje, hermano, que es la iglesia que no tiene vida con el Espíritu. Es una iglesia, hermano, que no tiene como prioridad al Espíritu Santo en su vida. Es una iglesia o son personas o es una congregación que no les gusta intimar con el Espíritu Santo. Hoy, hermano, algo importante, indispensable, hermano, es la manifestación del Espíritu Santo. Hoy la palabra me muestra y dice, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. El que tiene el sentir, el que le da ese sentir a la iglesia, el que le está dando a entender los tiempos, el que está moviendo a la iglesia es el Espíritu Santo. Y esta iglesia, hermano, el Señor le llama y la reprende, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermano, qué triste, porque si empezamos a recapitular un poquito, nos damos cuenta que esta iglesia, hermano, es una iglesia
que da ya la manifestación del haber dejado el primer amor. Si usted se acuerda, estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era, has dejado tu primer amor. Mira, hermano, ahí es donde empieza todo. Y hasta dónde puede terminar. Mira hasta dónde vamos. Hasta dónde puede caer una iglesia. Deja su primer amor, empieza el temor, empiezan a aceptar situaciones, doctrinas extrañas, empiezan a tener manifestaciones, caen a la otra iglesia, hermano, que es la iglesia que ya permitía que Jezabel enseñara. Estuvimos hablando, hermano, y viene hoy a hablarnos de una iglesia que estaba muerta. Tenía simplemente aquí, tenía nada más la fama, hermano. Y a mí me llama la atención porque aquí en la Biblia que yo tengo habla, hermano, dice, la iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, ya que muy pocos de sus miembros se habían mantenido fieles al evangelio. Por fuera parecía avivada y activa, y tenía fama de éxitos y de espiritualidad. Pero Jesucristo la conocía por dentro, pues Él conoce el corazón de las personas. Y a mí esta llamada de atención me puso en qué pensar, hermano. ¿Qué tanta intimidad, qué tanto estamos nosotros dejándonos, hermano, discipular por el Espíritu? ¿Qué cuánto nosotros estamos permitiendo y cuánto estamos nosotros aprendiendo, hermano, del Espíritu? Hoy, hermano, yo le quiero enseñar o le quiero dejar en su corazón en esta hora de que nosotros estamos hoy siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero para conocerlo, hermano, debemos aprender a dejar muchas cosas en nuestra vida. Debemos de aprender, debemos de someternos, debemos de aprender como un buen soldado, debemos, como le hemos estado platicando los domingos, hermano, de ser un buen atleta, de obedecer las reglas. Tenemos que aprender. ¿Sabe por qué, hermano? Porque puede ser de que simplemente tengamos la fama de estar vivos, pero delante de los ojos de Dios podemos estar muertos. ¿Sabe por qué? Porque Él examina, hermano, cuánta comunión, cuánta vida del Espíritu usted y yo podamos tener. Y a mí me llama la atención porque aquí le está hablando a una iglesia. Le está hablando a una iglesia. Entonces, pensemos así, hermano, habrán iglesias hoy que solo tienen la fama de estar vivas y uno dice que obran y hacen esto y hacen lo otro, pero delante del Señor, ¿cómo estaremos nosotros? Porque no es nada más las obras, no es nada más lo que hacemos, no es nada más lo que cantamos, es lo que vivimos. Es la experiencia diaria, la experiencia constante que nosotros tenemos a través del Espíritu. Y yo le voy a decir algo, yo lo he enseñado en la iglesia. No es lo mismo ser usado que ser transformado, que ser cambiado, que tener una vida en el Espíritu. Amén. Usted y yo podemos ser usados extraordinariamente en su misericordia, pero puede ser que nosotros no tengamos una vida del Espíritu. Y eso le demuestro con escritura. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Hermano, si usted dice, si alguien el Señor usa para sacar demonios, uno dice, wow, qué nivel. No, hermano, es el Señor. Amén. Pero, hermano, es cuánto nosotros nos estamos dejando guiar. Cuánto estamos viviendo verdaderamente una vida en el Espíritu. Amén. Ese es el tema hoy. De ver cuánta vida del Espíritu tiene usted. De que yo tengo que ver, hermano, cuánta vida del Espíritu tengo yo. Porque yo puedo cantar muy bonito, puedo hacer esto, puedo predicar y usted puede ser, aún podemos ser usados, hermano, poderosamente por el Señor. Si al final el Señor nos usa por su misericordia. Pero lo importante aquí, lo que nos lleva a reflexionar esta iglesia, hermano, es que el Señor examina, el Señor mide, el Señor mira cuánta vida del Espíritu tenemos. Si usted y yo no tenemos una vida en el Espíritu, no tenemos una vida del Espíritu,
Hermano, eso significa que nos hemos ido muriendo poco a poco y podemos estar al borde de la muerte espiritual. Por eso la palabra dice: el que permanece conmigo. Hay que permanecer con Él. Amén. Hay que aprender, hermano, a estar pegados al Señor, a estar pegados al Espíritu Santo, a escuchar verdaderamente su voz. Amén. Porque a mí, hermano, lo que a mí me llamaba la atención de esta palabra, hermano, es que el Señor le decía: tienes nombre, solo el nombre de que vive. Pero, hermano, examinándole el Señor a través de esos ojos preciosos del Señor que Él escudriña los corazones de los hombres, Él puede verte a ti, hermano, y a mí. Si tienes vida del Espíritu o no tenemos vida del Espíritu. Amén. Entonces, en la iglesia de Sardis estamos hablando de una iglesia apóstata, una iglesia, hermano, que se dejó, hermano, involucrar, se dejó contaminar, hermano, y por eso habla más adelante. Hay miembros ahí en Sardis que mantienen sus vestiduras blancas, porque se conservaron, hermano. Este es un acto que usted debe de comprender. Debemos de guardarnos todos los días de nuestra vida. Usted y yo debemos de guardarnos, usted y yo debemos de todos los días estar, hermano, ahí sí que batallando con nuestra alma, batallando con nuestros pensamientos, batallando con nuestras intenciones, batallando con nuestra alma, porque el Señor está trabajando y tenemos nosotros que aprender a entregar las áreas. Amén. Entonces, esto, hermano, porque era una iglesia que estaba muerta, no tenía vida del Espíritu, había perdido la fe, había perdido la esperanza, había perdido el amor. Amén. Mire cómo se va degradando cada día más. Por eso hoy nosotros debemos de analizar cómo está nuestra vida. Debemos de retomarla. El Espíritu Santo nos hablaba, hermano, el fin de semana y decía: vuelve a las sendas antiguas. Está hablando el Señor de retomar, hermano, lo que el Señor quiere. El Señor ya nos lo enseñó, el Señor ya nos preparó. Es de tomar el puesto en la batalla que nos corresponde y pelear con valor. Hermano, aquí me llama la atención porque esta iglesia solo era una apariencia. Entonces hay cristianos con apariencia. Amén. Hay cristianos, hermano amado, que hoy solo tienen nada más el nombre de cristianos, pero, hermano, no tienen una vida del Espíritu. Amén. No tienen la guianza del Espíritu. Hoy solo, hermano, echamos mano del Espíritu Santo, que me use el Espíritu. Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Y en una oportunidad les decía a la iglesia: hermano, el poder del Espíritu Santo, hermano, es una cosa impresionante. Pero cuando nosotros pedimos poder, dame tu poder, Espíritu Santo, para dominarme yo mismo. Dame de tu poder. Amén. Para poder tener esa vida de comunión contigo, esa vida del Espíritu, para estar vivificados, para estar vivos, para estar, hermano, en actividad, estar despiertos. Ahora voy entendiendo, hermano, por qué el apóstol le hablaba a Timoteo, si no estoy mal, dice: aviva el don. Perfecciona el don, aviva el don, aviva el fuego que hay en ti, le decía. Y ese fuego habla, hermano, del Espíritu Santo. Ese fuego habla de la comunión del Espíritu Santo. Ese fuego habla de la intimidad, habla del conocimiento, habla, hermano amado, del crecimiento, de la madurez en la vida del Espíritu. Amén. Hoy nada más porque iglesia de Cristo, ya estamos consagrados. No, hermano, ese es un vivir constante. Y eso es lo que el Señor le habla a esta iglesia. A esta iglesia, hermano, le habla que tiene que aprender, hermano, que tiene que aprender a reconocer. Y se da cuenta que más adelante vamos a ver: arrepiéntete. Eso, mire, hermano, a mí me impresiona porque en medio de todo, hermano, siempre hay una palabra de misericordia. Y si usted se va al segundo libro de Tesalonicenses, en su capítulo 2 y en su versículo 3, oiga lo que dice. 2:3 dice, si quiere empecemos, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía
y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, entonces, ¿qué significa eso, hermano? Aquí la palabra nos está hablando en esta parte, en el título de mi Biblia aparece respecto a la venida del Señor. El Señor viene pronto. Entonces aquí la palabra me está diciendo que debo de tener, si quiere leamos 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Amén. Entonces, la palabra me está hablando hoy que debo de estar firmes en el pensamiento del Señor. Por eso la palabra dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Debemos de ser, dice la palabra, que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros nos dejamos engañar, cuando nosotros nos dejamos engañar, hermano, empezamos a apostatar, porque nos empezamos, hermano, a dirigir o empezamos a ser dirigidos por otra enseñanza. Pero aquel que tiene la vida del Espíritu, que tiene una vida en el Espíritu, hermano, ese va a saber escuchar, ese va a saber discernir. Por eso, hermano, me llamaba la atención porque cuando habla de los 7 espíritus, aquí tengo unas anotaciones. Por ejemplo, dice que el espíritu de Jehová es la profecía bíblica. El espíritu de sabiduría, es la habilidad para discernir la naturaleza de las cosas. Usted y yo debemos de aprender a ver la naturaleza de las cosas. Es que me dijo esto, es que me hicieron esto. Sí, pero usted tiene el espíritu de sabiduría del Señor para poder discernir la naturaleza de las cosas. El espíritu de inteligencia dice que es la capacidad de discernir quién es el que se está manifestando. Mire, hermano, qué interesante. El espíritu de consejo es la habilidad para adoptar conclusiones correctas. El espíritu de poder es la capacidad de llevar a cabo lo que se decide. Espíritu de conocimiento, capacidad de conocer personalmente a Dios. Y el espíritu de temor es la capacidad de hacer lo agradable a Dios. Ahora, ¿por qué le menciono eso? Porque aquí tesalonicenses le están escribiendo a la iglesia tesalonicense y dice, no se turben. Pero hermano, habla que no nos tenemos que turbar, pero ¿cómo vamos a poder nosotros, cómo vamos a poder vencer eso? Teniendo el espíritu de sabiduría. Porque vamos a tener, hermano, esa habilidad de discernir la naturaleza de las cosas. Pero como nosotros no tenemos una vida constante, una vida genuina con el espíritu, entonces, hermano, podemos ser confundidos. Las iglesias, si usted se da cuenta, las iglesias que hemos estado estudiando, hermano, por ejemplo la de Tiatira que estábamos estudiando, eso nos habla, hermano, de que ahí tenían, hermano, ¿a quiénes? A Jezabel, por ejemplo. Ahora, ¿por qué no podían discernir? Porque no tenían la guianza. Porque, hermano, se dejaron engañar y empezaron a practicar pecados. Y entonces, hermano, a empezar a abrir, hermano, esos vallados, la palabra dice, el que aportilla su vallado, la serpiente lo morderá, dice. Entonces, hoy por eso el Señor se presenta, el que tiene los 7 espíritus, el que sabe discernir, el que sabe la naturaleza de las cosas, el que tiene el poder de decisión. Porque eso es lo que usted y yo necesitamos hoy, hermano. Si son tiempos de confusión, la palabra habla que dice, antes de que venga la apostasía, antes que el Señor venga, tiene que haber un movimiento de apostasía terrible. Este es el tiempo, no que vaya a venir. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Amén.
Y no, hermano, tenemos que hablar y debemos de comprender ese tema de que cuando hablo de tiempo de apostasía, nada más es aquel hermano que pecó, hermano, pues, que tomaba y volvió a tomar, y ese está caído, ese es un apóstata. No, 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 hermano. Pueden haber apóstatas de corbata. ¿Qué es? ¿Quién te está guiando hoy? ¿A quién estás creyendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? Lo que nos va a ir marcando realmente el tiempo de apostasía. Hoy nosotros debemos de entender, hermano, y yo le voy a decir algo con mucho respeto, y usted sabe, usted conoce mi pensar. Usted puede oír, pero tenga cuidado a quien oye también. Amén. Debemos de tener cuidado, porque le pueden hablar muy bonito, pero ¿tiene usted el espíritu de sabiduría para comprender la naturaleza de dónde emana ese pensamiento? Porque la palabra del Señor dice: ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Y fíjese que estaba yo leyendo un pasaje en el Antiguo Testamento hace unos días y decía que debemos de tener mucho cuidado, porque profeta no es aquel que siempre se cumple la palabra, sino que al final, si esa palabra profética nos acerca o nos aleja de Dios. Es que ese es profeta, porque lo que me dijo se cumplió. No, no es nada más verlo de esa manera, es ver lo que te digo, si te acercó o te está alejando de Dios. Pero eso nosotros, por eso hoy, hermano, debemos de estar, hermano, muy, si usted quiere llamar así, muy preocupados, hermano, en nuestra vida espiritual. Por eso, hermano, siempre llego a la conclusión que esta cuarentena y todo lo que nos ha estado pasando, hermano, es porque hay un propósito más grande. Amén. El propósito es que nosotros aprendamos a intimar. El propósito, hermano, mira, a partir de las 6 está encerradito, haga lo que tenga que hacer, no, tiene tiempo. ¿Pero qué? Porque el Espíritu Santo nos está hablando, y así como en la iglesia de Sardis había gente que tenía nada más el nombre de que estaba vivo, pero estaba muerto. ¿Por qué? Porque no tenían una vida. Las apariencias, de verdad, usted se recuerda en 1 Samuel 16:7. Llegó Samuel, hermano, ¿a qué? A ver cómo estaba, que el Señor le había dicho: ven a casa de Isaí, ahí está el rey, el futuro rey. Y apareció el primer hijo, hermano, y Samuel dijo: este es el rey, grandote, así, con mucho músculo, guerrero, apuesto, así, hombre de guerra. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Samuel? No mires las apariencias, no mires lo alto de su estatura, porque yo miro el corazón. Amén. A veces hoy nosotros nos dejamos llevar por eso. Es que mire qué grande, mire, es que tienen esto. Ay, no, hermano, aquí las cosas son calmadas, decía un hermano. Porque puede haber que haya muchas cosas que uno admire, hermano, pero por dentro Dios las mira muertas. Solamente tienen una apariencia de vivas. Y eso es lo que hoy el Señor nos está hablando para su vida. Yo lo hablo así en el tema de iglesia para que nosotros podamos comprender. Porque en otras palabras le estoy diciendo: Dios mira a usted, Dios mira su corazón, Dios mira su vida y le dice, Él sabe si está usted viva o usted está muerto. El Señor conoce mi vida, si estoy vivo o estoy muerto. Amén. Pero ¿por qué le digo yo eso, hermano? Porque la iglesia hoy se ha vuelto sensacionalista. Nos hemos olvidado, hermano, de la intimidad con el Señor. Nos hemos olvidado, hermano, de la importancia del Espíritu. Mire, toda la gente habla del Espíritu Santo. Amén. En no sé qué, el Espíritu Santo, que aquí, hermano, todos hablan del Espíritu Santo. ¿Pero realmente lo conoceremos? Porque yo creo, hermano, que cuando nosotros verdaderamente empecemos a conocer al Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar. Primeramente nosotros dominándonos nosotros mismos, hermano. Entonces, a mí me llama la atención esta parte de la Escritura, porque empieza a hablarle a la iglesia y le dice: tienes solo un nombre de que vives,
pero estás muerto. Amén. Entonces, ese es uno de los defectos. Son como 4 o 5 defectos los que el Señor mira en esta iglesia. La primera le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No tienes vida espiritual. No tienes ese soplo de vida. Hermano, pero yo soy nacido de nuevo, sí. Tú eres un hombre, una mujer nacida de nuevo. Pero eso no te están viendo ahorita. Te están viendo cuánta vida del Espíritu tienes. Ay, hermano, es que mira, a mí el Señor me da visiones. A mí me da revelaciones. Sí, esa es otra cosa, hermano. Amén. Porque dice la Escritura que Él reparte dones como Él quiere. No está diciendo que le reparte dones solo a los espirituales. No, a quien Él quiere reparte dones. Amén. O sea, y aparte la palabra nos dice que los vamos a conocer por sus frutos, no por lo que hagan. Porque como le decía el Señor a aquellos hombres que le dijeron, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre sanábamos. Yo no los conozco, le digo. ¿Sabe por qué no los conocía? Porque no tenían vida del Espíritu. Como las vírgenes, ¿verdad, hermano? Aquellas 5 que se quedaron. No los conozco. ¿Saben por qué? Porque no tenían vida del Espíritu. Aparentaban tener vida, pero estaban muertas. 5 vírgenes estaban muertas. Y déjeme interpretar de esa manera, 5 estaban vivas. Porque el Señor, hermano, a lo que no conoce es aquel, hermano, que no tiene vida de Él. Aquel que tiene vida, aquel que tiene al Espíritu Santo dentro y está trabajando, el Señor lo conoce porque tiene la misma naturaleza que Él. Tienen la misma naturaleza que la Trinidad. Sí te conozco porque tienes vida de Cristo, tienes vida de Dios, tienes vida del Espíritu Santo. Tienes la naturaleza, por eso te conozco. Amén. Y entonces en estas partes de la Escritura dice, yo no los conozco porque miraba el corazón de ellas, de las vírgenes, y no tenían vida del Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Hermano, tenemos que aprender a conocer, meternos, someternos al Espíritu Santo. A tener una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, me llama la atención, hermano, que dice la Escritura en la primera llamada de atención, en el primer defecto que le marca a esta iglesia. Y ya se dio cuenta que en esta iglesia solo le dice que tiene obras. Yo sé que tienes obras, pero no le dice nada más. De una vez le dice, tienes apariencia nada más. Era una iglesia de apariencia. Que nuestra vida no sea de apariencias, hermano. Que nuestra vida manifieste las experiencias. Por eso mi esposa predicaba hace unos días, hermano, y platicábamos nosotros antes de esa prédica, y ella me decía, lo importante es lo que nosotros podamos manifestar de las vivencias que hemos tenido en la intimidad con el Señor. Amén. Mi esposa estos últimos días ha sido batallada, hermana, en su salud. Y hermano, pero dice, me he estado quedando tardísimo despierta, etcétera. Pero le dice, Dios me está enseñando algo. Entonces yo pensaba, decía, sin duda alguna, Dios tiene sus propósitos para que nosotros nos encaminemos a la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque te quieren subir de nivel, hermano. Cuando vienen problemas, vienen dificultades a tu vida, a mi vida, no creas que es porque Dios es malo. Es porque Dios conoce qué es lo que hay en tu vida y que necesitas la vida del Espíritu. Por eso Pablo, hermano, cuando uno estudia la vida de Pablo es impresionante cómo este hombre se mantuvo en las buenas, en las malas y en las peores. Hermano, leíamos hace unos días, ahí sí que el currículum de Pablo, ¿verdad? Estaba en desnudez, he tenido hambre, ayunado, no he dormido, cuántas veces me azotaron, me dieron por muerto, hermano, pero se mantuvo. ¿Sabe por qué? Porque tenía una vida del Espíritu. Y el Espíritu Santo te da ese soplo, te da esa fuerza. Entonces, aquí nos habla, yo creo que el mensaje central a esta iglesia, hermano, es que no tenía una vida del Espíritu. Por eso estaba una iglesia muerta. Hoy le invito a usted a analizar su vida. Yo tengo que analizar mi vida también. Sigue diciendo en el versículo 2, sé vigilante. Otra versión dice, las Américas, ponte en vela.
Otra versión dice, afírmate. Aquí dice la escritura, déjeme ver, despierta. Hermano, ¿por qué despierta? Porque se ha acomodado. Despierta, le dice. Y afirma. Dice, y afirma las cosas que están por morir. Mira, hermano, todavía era misericordia del Señor. Miraba él una llamita. Y entonces aquí habla de afirmar las cosas. Y hoy es un llamado, hermano, a su vida y a mi vida. Tenemos que analizar, tenemos que tener ese cuidado de examinar nuestra vida, nuestro corazón. Ya no oramos, ahí está esa semillita de oración. Ya no ayunamos, ahí está esa semillita de oración. Nos hemos vuelto, hermano, irreverentes. Nos hemos vuelto, hermano, como lo que le pasó a altivos. Somos altivos, hermano. Y con altivez nosotros no podemos llevar una vida del espíritu, porque el altivo se cree autosuficiente. Por eso aquel personaje que cayó por la altivez, ¿verdad? Subiré a los montes y ahí pondré a la par donde tiene el Altísimo, ni siquiera el Padre. Y seré semejante al Altísimo, dijo él. No, ni siquiera está habla de la Trinidad, habla de la cuadridimensión de Dios. Y dice, del Altísimo. Yo voy a ser igual al Altísimo. ¿Por qué? Porque se dejó contaminar y perdió la vida de comunión. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que tener mucho cuidado. Mantener nuestra vida de comunión con el Señor. Amén. Y dice, vigila. Hoy tenemos que estar afirmados, hoy tenemos que estar velando. Tenemos que ponernos en vela, hermano. ¿Sabe por qué? Porque pueden estar viniendo muchas cosas a nosotros. Pueden estar viniendo muchas cosas a nuestra vida. Y lo interesante en este verso es vigila y afirma las otras cosas que están por morir. Usted sabe, hermano, que cuando hablamos de la apostasía siempre se ha dicho que hay dos tipos de apostasía. La apostasía irreversible y la apostasía reversible. Amén. Por eso, hermano, hoy tenemos la oportunidad nosotros. Cuando hablamos de la apostasía irreversible, estamos hablando, hermano, por ejemplo, en el tema de Judas, que fue irreversible. Eso nos habla Mateo 27 del 3 al 5. Pero estamos hablando también de una apostasía reversible. Y eso nos habla en Mateo 26, 75, hermano, Pedro, que negó, maldijo y blasfemó. Se apartó del camino. Amén. Pero dice que cuando el Señor lo vio, salió corriendo y salió dando gritos desesperados de tristeza, de dolor. Y hermano, y se arrepintió Pedro. Porque se dejó llevarse o contaminar del momento. Le decían, tú estabas con Jesús. No, yo ni lo conozco. Y en otra palabra, maldijo, hermano, y todo lo que este hombre hizo. Pero Dios, hermano, le dio la oportunidad de poderse arrepentir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Usted puede leer su Biblia. Oiga lo que le voy a decir. Usted puede orar. Puede preparar sus mensajes. Puede ser usado. Pero yo le voy a decir algo. ¿Tenemos una vida del Espíritu? ¿Tenemos una vida en el Espíritu? Estamos llenos de vida de Dios. Estamos llenos de la naturaleza de Dios. Porque podemos llegar a ser religiosos, hermano. Podemos aprendernos la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, hermano, y de memoria. Y ser grandes teólogos y exponer, hermano. Pero, hermano, ¿cuánto conocemos al Señor Espíritu Santo? ¿Cuánto conocemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuántos conocemos al Padre? ¿Cuántos podemos entrar en esa dimensión de la intimidad, de conocer la naturaleza, de ser partícipe? Hay una parte de la Escritura dice que se nos dio el privilegio de participar de la naturaleza divina, dice la Escritura. Pero hoy, ¿cómo lo vas a hacer? No solo porque levantamos la mano y dijimos, amén, yo te acepto al Señor, yo acepto al Señor Jesucristo. No, hermano, Él nos acepta a nosotros en primera instancia. Amén. Pero ¿qué le voy a decir? ¿Qué vida lleva usted? ¿Qué vida llevo yo?
Porque la Escritura dice que por sus frutos los conoceré. Yo sé que usted puede estar embatallado, hermano. Yo sé que usted puede estar en batalla, pero se va a mantener. Amén. Entonces, aquí nos está hablando y sigue diciendo la Escritura. Mire qué interesante, porque dice la Escritura, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Lógico. Sus obras, las obras que habla, yo conozco tus obras, esas obras no eran agradables al Señor, porque lo que no tenía era vida del Espíritu. Mire, hermano, yo le voy a decir, usted y yo podemos hacer muchas cosas, hermano. Usted y yo nos podemos desgastar haciendo muchas cosas para el Señor. Pero si esas cosas no llevan el sello del Espíritu Santo, no son agradables al Señor. Amén. No son agradables al Señor. Usted puede hacerlo, hermano, y yo puedo hacer muchas cosas. Pero si esa situación no lleva, si lo que yo hago, las obras que yo llevo, hermano, no llevan el sello del Espíritu, no llevan la guianza del Espíritu, no son agradables, no son perfectas, no son de agrado del Señor. Por eso cuentan una anécdota, contaban una anécdota, ¿verdad? Esa anécdota, que un pastor falleció y el Señor se lo llevó y apareció allá, ¿verdad? En el cielo, se fue llevado al cielo y él estaba muy contento y le dijo, me imagino la casa que me van a dar aquí, me imagino la corona que me van a dar aquí, porque yo hice tantas cosas allá en la tierra. Y dice que un personaje se le acerca y le dice, te traigo tu corona, ese que le dijo. Y él pensó que era una corona con un montón de perlas y esto. Y él dijo, ¿qué corona que van a dar? Y dice que le dieron una corona muy sencilla, pequeña. Entonces dice que el pastor le dice, bueno, ¿y por qué? Si yo en la tierra fundé 1000 iglesias, fundé yo allá en la tierra. Y dice que el personaje le dice, sí, pero solo fueron 3 con la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué trato de decirle en esta hora, hermano? Solo lo que es guiado verdaderamente por el Espíritu Santo. Amén. Eso sí pesa ahí arriba. Por eso Pablo decía, si yo no tengo amor, nada soy. ¿Qué significa eso? Si yo no tengo la naturaleza de Dios, si yo no tengo la vida del Espíritu, puedo, dice, conocer todos los misterios y todas las lenguas, pero si no tengo amor, nada soy. Y puedo darme a los pobres y puedo hacer tantas cosas, pero si no tengo amor, si yo no tengo la naturaleza del Espíritu, la naturaleza del Padre, yo puedo hacer hoy muchas cosas, hermano, o podemos estar haciendo muchas cosas, pero es en nuestras fuerzas, no es bajo la guianza del Espíritu Santo. No, hermano, usted hágalo, dele. No, hermano, no es así. Lo que el Espíritu Santo le guíe, le muestre que tiene que hacer, que le haga sentir, eso haga. Porque aquí decía, mire, es una iglesia que tenía obras, pero obras que no eran agradables al Señor. Obras que no eran perfectas. ¿Sabe por qué no eran perfectas? Porque no tenían vida del Espíritu. Y el único que puede agradar, hermano, al Padre es el Espíritu Santo. Es Cristo, Dios. Entonces usted con su vida, con sus pensamientos, con su corazón, con su alma, así como estamos, hermano, no podemos ser agradables al Señor. Por eso antes cantábamos una alabanza y parece que es un salmo. Abre mis labios y yo te adoraré y yo te alabaré. Algo así es el canto. ¿Qué habla, hermano? De que, ¿qué va a sacar usted para adorar al Señor de lo que usted tiene adentro? No. Usted abre sus labios y el Espíritu le llena y le pone las palabras y ya salen las palabras con Espíritu. Amén. Entonces, hermano, las obras que usted pueda hacer hoy tienen que ser guiadas. Que yo tengo que hacer, es que a mí me dieron la autoridad. Momento, hermano. No hagamos alardes de cosas de que no van con el Señor, hermano. Y yo lo voy a hacer porque tengo... No. Déjese guiar por el Espíritu. Porque usted y yo podemos hacer muchas cosas. Pero si no llevan el sello, no llevan la vida del Espíritu,
son obras, hermano, oiga, que no son completas, que no son perfectas, obras que no son agradables al Señor. Y aquí viene una reprensión a esta iglesia, porque el producto de esas obras, hermano, simplemente se volvieron religiosos. Amén. Y se volvieron, hermano, de temas de competencia. A veces hoy en las iglesias se compite tanto a veces entre las iglesias, hermano. O dentro de los mismos miembros, ¿verdad? Es que yo hago más, es que yo tengo aquí, es que yo tengo allá, no, hermano. El Señor hoy quiere, hermano, sencillez, humildad, vida al Espíritu. Aviva el fuego que hay en ti. No dejes. Amén. Entonces, hermano, yo le digo en esta noche que tenemos que aprender. ¿A qué tenemos que aprender, hermano? A que la vida nuestra esté bajo la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos entender hoy. Amén. Y sigue diciendo, hermano, acuérdate pues de lo que has recibido. Y hermano, cuando yo leía hoy, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. El Señor hace como 15 días dio una profecía. A través de una profecía el Espíritu Santo nos dijo, ya les había anunciado estos tiempos y los había preparado. Y eso a mí me impresionó, hermano. Entonces, ahora qué tengo que hacer yo? Recibir esa palabra, oírla, recibirla, guardarla, atesorarla, vivirla. Y a mí me llamaba la atención, y arrepiéntete. Ahora, ¿de qué era arrepentirse? De estar muerto, hermano. ¿De qué era arrepentirse? De no tener la vida del Espíritu. Amén. Tenemos que aprender a tener la vida del Espíritu. ¿Y sabe cómo se va a manifestar? Por sus frutos los conoceremos, dice la Escritura, ¿sí? ¿Qué decisiones vas a tomar? Mire, que habla, aquí estaba el espíritu de consejo, habilidad para adoptar conclusiones correctas. Que el Señor te llene y nos llene del espíritu de consejo para poder tener esa habilidad para tomar las conclusiones correctas. Que el Señor nos llene del espíritu de poder para llevar, es la capacidad de llevar a cabo la decisión correcta. Porque por sus frutos los vamos a conocer, dice la Escritura. ¿Qué decisiones estamos hoy tomando? Esa es la pregunta que yo le hago a usted. ¿Qué decisiones va a tomar? Y eso es lo que el Señor nos habla hoy. Porque si nosotros no tenemos una vida del Espíritu, hermano, eso lo que nos va a hacer es apartarnos y empezar a tener una vida totalmente desagradable al Señor. Y entonces dice la Escritura, como para terminar el versículo 3, y dice, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Amén. Entonces, ¿qué es lo que habla la Escritura, hermano? Que nosotros somos hijos. En 1 Tesalonicenses 5:2 habla de que nosotros somos hijos de luz. No somos hijos de las tinieblas, no somos hijos de la noche. Y como hijos de la luz, nosotros, dice, el Señor no nos tiene que agarrar a nosotros como ladrones, como un ladrón de sorpresa. La venida del Señor, hermano, no tiene que ser una sorpresa. Porque se te va a ir revelando, se va a ir mostrando el Señor. El Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a guiar a toda verdad. Pero no lo vamos a poder hacer si no le conocemos. Amén. Entonces, a mí me llamaba la atención, hermano, y voy terminando por el tiempo. Hermano, a mí me llamaba la atención. ¿Sabe por qué? Porque esta es una iglesia que solo tenía la fama de estar viva. Hoy podemos nosotros solo tener la fama de cristianos, ¿verdad, hermano? Pero no tenemos una vida del Espíritu. Tenemos que aprender a conocer al Espíritu Santo para que Él se pueda manifestar en nuestra vida. Conocerlo, eso significa intimar, para que Él pueda manifestarse, pueda trabajar en nuestras vidas.
Dios tiene planes perfectos para su vida. Dios tiene planes perfectos para mi vida, hermano. Y tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos del Espíritu. Mire, interesante. ¿A través de qué ojos miras? ¿A través de qué oídos escuchas? El Espíritu está dando un mensaje. ¿Será que realmente nosotros lo estamos entendiendo? Que el Señor nos ayude, hermano. Porque solo podemos tener la fama. ¿Sabe por qué, hermano? Dice, tienes fama de estar vivo, pero sé que estás muerto. Hermano, el cristiano debe de aprender a tener una vida en el Espíritu y por el Espíritu. Eso es algo importantísimo. Y hoy en la tarde le decía al Señor, al terminar estos temas, que poder compartir, que poder platicar. Y el Señor, viendo esto, hermano, creo yo que tenemos que estudiar la figura del Espíritu Santo. Tenemos que entender qué es. Porque todos los hemos relacionado nada más. Yo quiero tener el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Para hacer esto, para hacer lo otro. No, hermano. Yo creo que conocer primeramente el Espíritu Santo, el primer aspecto que a mí me ha llamado siempre la atención del Espíritu Santo es que está para guiar. Para dejarnos guiar. Amén. Para que nosotros podamos caminar, para que podamos ver. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Esa lámpara, esa luz la va el Espíritu Santo y esa palabra nos va a guiar en nuestro camino. Pero necesitamos conocerlo. Si no lo conocemos, hermano amado, no estamos avanzando. Y solo vamos a tener la fama, el nombre de ser hijos de Dios. Pero no somos hijos de Dios. Porque no estamos viviendo como hijos de Dios. Hoy platicábamos con mis pasas un rato y decía, hay gente que piensa, no, es que usted es un hijo de un rey. Usted es hijo de Dios. Usted tiene, sí, hermano, pero yo sé que soy hijo de Dios. Pero no es para estar pidiendo, es para vivir como un hijo de Dios. Ese es el tema hoy, porque aquí es el tema del probatorio, hermano. Aquí es el tema de la preparación. Aquí tenemos que aprender a caminar como hijos de Dios para que cuando seamos trasladados, hermano, allá vamos a ser perfeccionados. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender. Aquí es nuestro proceso, aquí es el tema de limpieza, porque nos tomaron de un mundo, nos tomaron, hermano, del reino de las tinieblas y nos están limpiando constantemente, nos están transformando, están haciendo la imagen del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, están haciendo que nosotros maduremos hasta llegar a la plenitud del varón perfecto. Eso es lo que están haciendo en nuestras vidas, pero si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, vamos a parecernos a la iglesia de Sardis. Solo vamos a tener la apariencia, el nombre de que estamos vivos, pero no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Hasta aquí nos vamos a sacar con el tema, hermano. Les bendigo por haberse conectado y siempre existir un remanente fiel, hermano, para necesitado por sobre todo de aprender, de conocer, hermano, y que el Señor pueda ir perfeccionar nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a sacar despedidos. Los anuncios son para mañana a las 9 de la noche hay culto de damas. Va a predicar mi esposa, 9 de la noche mañana. El viernes, 9 de la noche, para seguir estudiando en la iglesia de Sardis. Y el domingo a las 11 de la mañana, hermano, vamos a estar en nuestra escuela dominical, en nuestro servicio del domingo, ¿verdad? Y vamos a seguir buscando al Señor, busquemos la vida del Espíritu, amén. Bendigo a cada uno. Y hoy hablaba con hermana Elizabeth Calderón y su esposo está con fuertes quebrantos de salud, el hermano Julio Montt, y vamos a orar por él. Le pido yo que lo lleve en sus oraciones. Yo sé que el Señor tiene planes perfectos para la vida de él y para la vida de su familia. Y hermana Betty, pues la bendecimos y sé que el Señor tiene el control y sé que el Señor hará lo bueno, perfecto y agradable. Así que vamos a orar, vamos a sacar despedidos y bendigo a la vida de cada uno de ustedes. Me acompañan a orar y vamos a sacar despedidos. Padre, en esta hora bendigo tu nombre porque has sido bueno, has sido misericordioso con nuestras vidas. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos y recordarnos que necesitamos una vida en el Espíritu, una vida del Espíritu.
Padre, hoy se ha compartido tu palabra, que esta palabra pueda quedar como una semilla en el corazón de mis hermanos. Por favor, ponemos las diferentes necesidades delante de ti. Hay necesidades de tu pueblo, por favor. Hay en el hogar de cada uno de mis hermanos que están conectados o que nos están viendo, Señor, a través de estos medios. Padre, por favor, bendice sus hogares. Por favor, haz la obra perfecta. Limpia ambientes, Señor amado. Haz tu obra perfecta. Haz el plan perfecto, el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Cúmplelo. Somos, Señor amado, corazones dispuestos para que tú trabajes, Padre. Hoy ponemos la vida del hermano Julio Montt, esposa de la hermana Betty, Señor. Tú conoces, Señor, lo que hay en su corazón. Tú conoces esa necesidad. Tú conoces, Señor, Padre, esa fortaleza que necesita aún en su cuerpo, Señor amado. Lo ponemos en tus manos y sabemos que la respuesta de los médicos de hoy a mañana, Señor amado, estarán bajo, Señor, tu propósito, Padre. Yo únicamente te pido que te reveles, Señor, a la vida de este varón, Señor amado, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra perfecta en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, Señor amado. Sabemos que si ya te tenemos dentro y estamos buscándote es porque ya te pertenecemos y tú obras y haces conforme a tu plan perfecto en nuestras vidas. Gracias, lo ponemos en tus manos. Si él viene de Guatemala, tráelo con paz, Señor amado, en bendición, Señor, y a cada uno de mis hermanos, hermana Carlita, a los Estados Unidos, guárdala, Señor, y a cada uno de mis hermanos de la congregación, los hermanos que se han conectado, guárdalos, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús, y que estos días, Padre, podamos intimar y aprender de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, amén, Señor, y amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano, que el Señor le guarde y quedamos despedidos y pendientes de nuestras transmisiones. Les amamos y nos vemos en el próximo enlace. Bendiciones.